Bienvenida a nuestro programa. Alberto, qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Seguramente usted alcanzó a escuchar algo de la entrevista donde el ex ministro de Energía y Minas, el abogado Fernando Santos Albite, señalaba sus impresiones del por qué la caída estrepitosa de la producción petrolera en el Ecuador. Y yo leía un artículo suyo en donde había muchos puntos de coincidencia. Quisiera escucharlo, pero antes de entrar en materia de las razones, desde su respetable opinión, de por qué se produce esa estrepitosa caída de la producción petrolera en el país, más allá del tema climático, que nos indique cuánto va a representar en el ámbito económico este desplome de la producción del petróleo. ¿Qué impacto va a tener en las finanzas del Ecuador? ¿Nos complica o no? Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Definitivamente la situación petrolera es dramática. En la última década, Ecuador ha perdido más de 100.000 barriles diarios de producción y la caída continúa. Según la Agencia Internacional de Energía, perderemos otros 110.000 barriles en los próximos 5 años. Y esto evidentemente tiene un costo económico enorme. Primero, por el lado de los ingresos fiscales. Esto va a reducir significativamente los ingresos fiscales. Hay que estar muy claros, el descenso que hemos visto en estos días es un tema de una emergencia producida por la paralización de los oleoductos. Pero estructuralmente la producción de petróleo viene cayendo, independientemente de estos eventos que suceden cada cierto tiempo, y al final toda la caída, incluso estos eventos y estos percances en los oleoductos, tienen que ver con un problema de fondo. Y el problema de fondo es el modelo estatista que se implementó en Ecuador. Se bloqueó la inversión privada. Se creó un modelo donde existen monopolios estatales, que son los mal llamados sectores estratégicos. El Estado es el único que puede invertir, el resto es una inversión de excepcionalidad, pero la realidad es que el Estado no tiene los recursos, no tiene la tecnología y tampoco tiene transparencia en esas inversiones. En el caso concreto del tema presupuestario, ¿cuánto del componente del presupuesto general del Estado ecuatoriano se llena con el dinero o los recursos de las exportaciones petroleras? ¿Cómo ha ido, cuál ha sido la evolución o el comportamiento de ese aporte al erario nacional? Bueno, los ingresos petroleros, si vemos la información, los datos, enero a junio, los ingresos petroleros son alrededor de 638 millones de dólares en el semestre. Es un monto muy pequeño frente al total de ingresos. Estamos hablando que esto es apenas alrededor de un 6% de los ingresos totales fiscales, que es un monto muy reducido frente a lo que era en el pasado. El petróleo cada vez representa menos en las cuentas fiscales, lamentablemente, y esto es porque la producción viene cayendo, cada vez producimos menos petróleo y además los precios se han deteriorado. Este es el entorno que hay que darle la vuelta, porque estamos hablando que el petróleo es una fracción muy pequeña de los ingresos petroleros en la actualidad, cuando podría ser y como podría volver a ser lo que era en el pasado, que era un ingreso importante, representaba por encima del 20% de los ingresos fiscales. En la actualidad no llega al 6% de los ingresos fiscales. Me queda claro entonces que este modelo estatista es el que ha venido a complicar las cosas, sumado a la falta de inversión, fruto precisamente de este modelo que es el que prima y prevalece en el Ecuador desde la Constitución del 2008. Ahora, aparte de cambiarlo, ¿qué hacemos? Se cambia el tema de la Constitución y ¿qué cambiaría en la realidad petrolera del Ecuador? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el paso a paso? Porque hoy por hoy tenemos esa camisa de fuerza que lo constituye la Constitución y las leyes que impiden a esa inversión extranjera llegar con recursos frescos. No olvidemos, Alberto, que otro grave problema que hay en el Ecuador y que se intenta disuadir o reprimir con la ley de integridad pública es el de la corrupción. Y allí también tiene que ver muchísimo las acciones que se tomen por parte del gobierno nacional, pues de nada valdría que venga la inversión extranjera si van a haber uñas largas viendo de qué manera pueden llevar su parte, o con el cambio de la ley aquello quedaría superado.
Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, estar claros que cada vez producimos menos petróleo y el problema no es que se haya acabado el petróleo en el Ecuador, el problema es que lo estamos dejando bajo tierra por ese modelo estatista que expulsó al capital privado. La participación privada en la producción petrolera pasó de 51% en 2007 a 21% en la actualidad. El Estado concentra el grueso del sector petrolero. La solución es cambiar de modelo, hay que hacer el cambio a nivel constitucional, eliminar ese concepto equivocado de sector estratégico e ir hacia un concepto de apertura a la inversión de todo tipo. El Ecuador tiene que abrir la puerta a la inversión privada, pública, mixta, nacional, extranjera, regional, subregional. Toda inversión tiene que ser bienvenida y eso tiene que establecerse en la misma constitución. Acabar con este gran monopolio estatal que se creó en los sectores estratégicos que monopolizan en la actualidad, estatizaron alrededor del 25% de la economía ecuatoriana. Entonces, específicamente en el sector petrolero, una vez que cambiemos del entorno constitucional, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero es transformar a Petroecuador en una sociedad anónima que cotice en el mercado de valores. Esto es necesario para que empiece a rendir cuentas, porque en la actualidad es una empresa que no rinde cuentas a nadie. La empresa más grande del país no necesita balances auditados, porque no tiene que rendir cuentas a nadie, no se debe a nadie. Entonces, eso hay que cambiar y eso se logra transformando una sociedad anónima que rinda cuentas igual que cualquier otra empresa y que además cotice en la bolsa. El segundo tema es abrir la puerta al capital privado, permitir las concesiones y la inversión por parte del capital privado en absolutamente todas las actividades en el área petrolera. Y el tercer tema es abrir la puerta también a la exploración. Desde hace más de 20 años Ecuador no explora petróleo. Es por eso que las reservas están estáticas. Las reservas normalmente es un número que aumenta. Año tras año aumentan las reservas. A pesar de que se produce cada vez más petróleo, hay más reservas. ¿Y por qué hay más reservas? Porque las reservas aumentan conforme hay exploración, conforme se buscan nuevos recursos que son utilizables económicamente. Entonces en el Ecuador, lamentablemente, desde hace más de 20 años no hacemos exploración. Por eso es que vamos a seguirnos consumiendo nuestras reservas hasta que se acaben y nos dirán es que se acabó el petróleo. Falso, el petróleo no se va a acabar ni está por acabarse. Lo que tenemos que hacer es invertir en extraer, en encontrar más reservas para poder extraerlas económicamente. Bien, eso en cuanto al tema petrolero. Me gustaría escuchar su opinión, usted que es un hombre que cree en la libre empresa, en el libre mercado, en la inversión extranjera. ¿Qué señal estamos dando a los inversores mineros con esta tasa minera? Que hoy por hoy, ya lo decía el ex ministro de Finanzas, ha llevado a que existan ya resistencia al pago, por un lado, y por otro lado, la presentación de demandas de inconstitucionalidad frente a esta tasa. Sí, lo que sucede con esta tasa es que el monto es desproporcionado, especialmente para la exploración. En minería, las empresas tienen que explorar durante muchos años sin tener ningún ingreso, porque hasta que no se construye la mina, no se generan ingresos. Entonces, la exploración dura muchos años sin generar ingresos y ahora se está colocando una tasa tan desproporcionada que va a hacer que el Ecuador sea muy poco competitivo en exploración minera. Van a preferir explorar en otros países donde donde es que sí son más competitivos. Por ejemplo, explorar en Colombia, pero en Perú, en Chile, son países mucho más competitivos en el área minera que el Ecuador. Porque ya de por sí, este momento Ecuador tiene uno de los costos de exploración más elevados. Entonces, con esta tasa se está subiendo aún más ese costo de exploración y el resultado es muy claro. Las inversiones van a fluir hacia aquellos países que son más competitivos. Eso significa que no vamos a tener inversión en exploración. ¿Y qué es la exploración minera y por qué es importante? La exploración minera es como la guardería de minas del futuro. Ahí es donde están naciendo las nuevas minas. No todas van a llegar a ser adultas. Hay que hacer mucha exploración para que unos pocos proyectos sean los elegidos y terminen transformándose en minas en el futuro. Si es que no tenemos esa guardería de minas, no vamos a tener minería en el futuro. Avanzarán las minas avanzadas que hay en este momento, pero esas minas terminarán su vida útil y se acabará la minería en el país. Algo similar a lo que hemos hecho con el petróleo. Al no explorar, estamos teniendo cada vez menos producción de petróleo. No podemos cometer el mismo error en minería, un sector que es muy prometedor, que está recién naciendo en el país,
y que debemos usarlo. Alberto, pasemos a otro tema que no es menos importante y que es muy alentador. El crecimiento de la economía en un 3% de acuerdo a datos oficiales del Banco Central del Ecuador. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Gracias a qué aristas o qué es lo que se está haciendo bien para haber alcanzado ese nivel de crecimiento de un 3% en el primer trimestre del año del 2025? Bueno, es una situación económica de algunos factores económicos. Tenemos que el año pasado fue un año complejo de contracción económica, pero las exportaciones tuvieron un buen desempeño. Y ese buen desempeño en las exportaciones se mantiene. Algunos productos como el cacao tuvieron un desempeño extraordinario. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es que ese buen desempeño en las exportaciones se ha visto reflejado en un crecimiento de la liquidez de la economía y esa liquidez, estamos con una economía muy líquida, esa liquidez está permitiendo que suban los depósitos aceleradamente y poco a poco esos depósitos ya están transformándose en nuevo crédito. Ese crédito comienza a dinamizar la economía. Entonces, este es el resultado de ese proceso gradual. Una vez que no hay apagones, la economía retoma su ritmo de producción y tiene un entorno líquido que permite impulsarlo vía crédito, que es algo que está gradualmente sucediendo. Pero esto es un proceso, no es inmediato. Lo que sí es claro es que estamos en esta recuperación y lo podemos ver por varios signos. El primer signo es lo que sucede con las importaciones de insumos. Sube la importación de insumos. ¿Qué significa eso? Que hay más producción, que la producción en el Ecuador está creciendo. Sube la importación de maquinaria. Significa que la inversión está recuperándose. Vemos como hay muchos depósitos, mucho crédito. Las ventas también lentamente comienzan a acelerarse. Es decir, estamos en una economía en recuperación. ¿Eso también tiene alguna incidencia o qué es lo que juega para la reducción del riesgo país? Que hoy por hoy, como no ocurría ya en los últimos 3 años, de acuerdo a lo que dice la prensa, yo no soy experta en estos temas, pero aprendo y me ilustro como nuestros oyentes de alguien como usted que conoce a fondo de esta temática, ha reducido considerablemente. ¿Qué puede traer eso consigo? ¿Cuáles son las ventajas de que el riesgo país continúe en descenso y cómo es que se lo ha logrado? Bueno, el riesgo país lo que mide es la probabilidad de que el Estado no pague sus deudas. Un riesgo país bajo significa que el Estado es menos riesgoso y que es más fácil conseguir financiamiento y financiamiento más barato. Qué es mejor? Que cuando uno va a pedir un préstamo le cobren una tasa alta o una tasa baja. Evidentemente que es mejor que a uno le cobren un préstamo más barato, mientras más bajo, mejor. Bueno, eso es el riesgo país. Si el país logra seguir reduciendo su riesgo, significa que le van a prestar al fisco cada vez más barato, que puede hacer más obra pública, financiarse, porque para hacer una obra pública, para construir una represa, una hidroeléctrica, no se puede hacer con dinero de bolsillo, igual que ninguno de nosotros podemos comprarnos una casa sacando dinero de bolsillo. Tenemos que endeudarnos. Los países también necesitan endeudarse para esas grandes obras. Y la manera de hacer esa mayor cantidad de obras es pagando lo menos posible en tasas de interés. ¿Por qué el riesgo país ha caído? Bueno, ha caído porque las cuentas fiscales están mejorando, el gobierno ha tomado medidas para seguir corrigiendo las cuentas fiscales, continúa el apoyo del FMI, hay un pedido de incrementar el financiamiento en $1.000 millones, de 4.000 a 5.000 millones de dólares. Entonces, todo eso se ve reflejado en una caída persistente del riesgo país. Yo leí un artículo sobre economía en el que decía que para poder lograr un descenso significativo e importante de las tasas de interés a la interna, ese riesgo país debía estar en un rango de entre 500 y 200 y no de menos de 800 como está ahora, que indiscutiblemente, hay que reconocerlo, está bajando. ¿Qué más nos falta hacer para que ese riesgo país siga en descenso y poder tener tasas más bajas de interés que nos permitan al ciudadano común como usted y como yo poder adquirir más deuda para comprar la casa de nuestros sueños, para poder hacer una buena inversión? ¿Qué más falta por hacer? Bueno, el riesgo país va a seguir bajando conforme el gobierno logre demostrar resultados en ese proceso de poner en orden las cuentas fiscales. Tiene que poner en orden las cuentas fiscales, tiene que seguir reduciendo el déficit, tiene que contener el gasto. Conforme demuestre resultados en esas áreas, vamos a ver cómo el riesgo país sigue bajando. Ahora, para los ciudadanos, para tener tasas de interés más bajas, se necesitan reformas de fondo. ¿Cómo se logra eso?
tenemos que conectarnos con el ahorro donde es abundante. ¿En dónde el ahorro es abundante? Porque igual que cualquier producto, pensemos del el maíz. ¿Cuándo el maíz es barato? Cuando el maíz es abundante. Lo mismo sucede con el dinero. El dinero es barato cuando existe ahorro real abundante. Entonces lo que necesitamos es conectarnos a ese ahorro real. ¿Dónde está ese ahorro real en abundancia? Pues en el mundo desarrollado, en el exterior. Entonces el Ecuador tiene que hacer los cambios de fondo, modernizar la legislación bancaria, abrir la puerta a la inversión de la banca internacional, eliminar las barreras al flujo de capitales, empezando por el impuesto a salida de divisas, para enlazarse con el ahorro internacional. Entonces, vendrán los capitales al país y veremos cómo habrá más disponibilidad de crédito y tasas mucho más bajas. Ecuador puede transformarse en un centro financiero internacional, tal como es Panamá, por ejemplo, que goza un país muy pequeño, con una población muy pequeña, más pequeño que el Ecuador, y que tiene sus depósitos superan el tamaño de su economía. El crédito supera el tamaño de su economía, tienen muchísimo dinero y tasas muy bajas. Y esto lo lograron haciendo las cosas correctas, aprovechando que son un país dolarizado. Ecuador también lo puede hacer. Alberto, la ley de integridad pública, que suma, al igual que la de inteligencia y solidaridad, pero esta última de manera particular ya como 4 o 5 de las 10 demandas que han sido presentadas a la Corte Constitucional, dentro de sus componentes hay dos que de manera particular están afectando a sectores que son los que han presentado esas demandas, y entre ellos está el sector de las cooperativas, que se niegan y se resisten a tener que avanzar hacia un proceso de un banco grande que presta otro tipo de servicios. Como conocedor usted de la materia, y eso ya es ley, está vigente, habrá que ver qué dice la Corte Constitucional, pero si es que eso se mantiene y la Corte Constitucional dice está bien hecho lo que hizo la Asamblea y ahí se queda, ¿cuáles van a ser las consecuencias de ese traslado de una cooperativa a convertirse en un banco? ¿Qué va a pasar con quienes eran los que se beneficiaban o eran los clientes de estas pequeñas cooperativas de ahorro y crédito? ¿Usted cree que es pertinente, es saludable? Porque normalmente ellos tienen que acudir a estas cooperativas porque así nomás no reciben un crédito importante en un banco de otra categoría. A ver, las cooperativas tienen un problema muy importante y es un problema de sostenibilidad. Ya. Las cooperativas tienen márgenes financieros muy bajos. ¿Qué significa eso? Que están pagando tasas demasiado altas para captar y que están cobrando tasas demasiado bajas para prestar el dinero. Y claro, desde una perspectiva individual uno dice, qué lindo, qué maravilla que me paguen mucho por mis ahorros y que me cobren poco por prestarme plata. Pero eso limita la sostenibilidad de las cooperativas y eso ha hecho que una parte importante de las cooperativas tenga pérdidas en la actualidad, eh, que sea insostenible. Entonces, el transformar en bancos es una salida para corregir ciertos problemas de incentivos, porque ¿cuál es el incentivo de una cooperativa? Una cooperativa no tiene accionistas, tiene socios. Y los socios lo que quieren es recibir la tasa más alta por sus ahorros y pagar la tasa más baja por el crédito. Entonces, si no se limita esos incentivos naturales de la cooperativa, pues le lleva a una situación insostenible. En cambio, en los bancos, el incentivo del accionista es ganar dinero, producir dinero y ser rentables. Y eso garantiza la sostenibilidad de un banco. Dicho esto, lo que se plantea la transformación de cooperativas en bancos, me parece interesante para corregir el problema de incentivos siempre y cuando sea voluntario. Lamentablemente en lo que se aprobó en la ley no es voluntario, es obligatorio. Es la autoridad la que va a definir qué entidades tienen que transformarse. Y eso es definitivamente una violación al derecho de libertad de empresa, a la libertad individual de los ciudadanos. Si los ciudadanos deciden conformar una cooperativa, no tiene por qué obligárseles a destruir ese esquema e ir hacia otro esquema. Sí me parece que debería ser un mecanismo que exista, pero voluntario, que las cooperativas que digan, bueno, no nos está yendo bien con este mecanismo, no estamos siendo sostenibles, no estamos generando utilidades y de esa manera no vamos a poder continuar, pues se transformen en banco, corrijan el problema de incentivos y puedan seguir siendo viables. Pero una cosa muy distinta es que sea la autoridad la que quiera obligar a ese proceso, lo cual me parece que sí es de una decisión equivocada. Oiga, por ahí tendrían las de ganar, acogiéndose a esa puntualización que usted señala y que es muy válida, más allá de que
también entiendo la contraparte, ya en lo económico, si una cooperativa no es sostenible en el tiempo, pues mal podría seguir, porque no es negocio ni para los cooperativistas, ni para el dueño, ni mucho menos, y entonces lo mejor sería ir hacia ese proceso de convertirse en un banco, pero como usted bien señala, bajo el principio de una decisión voluntaria, que es lo medular. Digo, ahí tendrían las de ganar, acogiéndose de esa arista de que la Corte Constitucional pueda, basándose en ese principio del respeto al derecho de la libre empresa, como uno la conciba, mientras no le esté robando a nadie, poder obtener un fallo a favor, al menos en ese punto. Con respecto a lo otro y a lo que usted señalaba, Alberto, el tema de los pasos que se deben dar en el Ecuador para poder lograr el fortalecimiento de la economía, más allá de ser cumplidores con los pagos a los organismos internacionales y demás, ¿cómo andamos en materia de reducción del gasto público? Bueno, vemos que el gasto sigue subiendo. El periodo electoral le costó mucho al fisco. Todos esos programas de beneficios que el gobierno implementó precisamente para ganar las elecciones. Pero esos programas tienen un costo, tuvieron un costo importante. Entonces vemos que en lo que va del año, en el primer semestre, aparece nuevamente un déficit muy fuerte, 1.700 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el gasto se elevó nuevamente. El gasto corriente subió en 1.300 millones y el gasto de capital en 400 millones. Entonces, el resultado es que nuevamente estamos elevando el gasto y eso hay que pagarlo. Hay que estar muy claro porque dice muy lindo, hay gente que dice que sube el gasto público, que dinamice la economía, pero eso se paga. Y es falso que dinamice la economía porque con una mano el gobierno entrega ese gasto, pero por otra retira los recursos de los ciudadanos para financiar ese gasto. Entonces van a venir nuevas reformas tributarias para poder seguir financiando este incremento permanente en el gasto. Por eso es que es tan urgente ya de una vez por todas limitar el incremento del gasto a los ingresos. El gasto puede crecer si es que crecen los ingresos. Si no crecen los ingresos, no se puede hacer incrementos de gasto. Y esto es uno de los temas también estructurales que debería colocarse, esta regla macrofiscal debería colocarse en la misma Constitución para garantizar sostenibilidad de las cuentas públicas y que las cosas vayan en orden. Si se quiere elevar el gasto, pues primero trabajen en elevar ingresos y posteriormente eleven el gasto y que no se haga la inversa como es hasta ahora, que el gasto sube aceleradamente, alegremente, por cualquier motivo, imparable el gasto corriente especialmente, que no hay los ingresos para financiarlo. Oiga, pero tampoco hay que incrementar los ingresos a costilla del pueblo. Y me refiero a esto que ojalá y no quiera Dios que se pretenda incrementar los ingresos a punta de impuestos. Bueno, es que el incremento del gasto, la otra cara de la medalla de más gasto público es más impuestos. Eso hay que estar muy claro a los ciudadanos. Entonces, cuando alguien está pidiendo que el Estado gaste más, está pidiendo también en paralelo que suba los impuestos, que suba el cargo a los ciudadanos. Gracias por su comparecencia esta mañana, estimado Alberto, como siempre tan didáctico. Créame que, bueno, nunca quise estudiar economía, me parece muy complejo, los míos nunca fueron los números, pero le puedo asegurar que usted nos da siempre una cátedra y nos deja clarísimos muchos de los aspectos del comportamiento económico del Ecuador. Y usted lo ha dicho muy bien y nos sirve también para el hogar, para las amas de casa. No podemos gastarnos lo que no tenemos, porque si gastamos de más y a la par no tenemos buenos ingresos, luego estamos angustiados con esas tarjetas a reventar. Así que hay que aprender a vivir con lo que tenemos y ajustarnos el cinturón en la manera de lo posible y de lo que son nuestros ingresos. Muchísimas gracias y ojalá podamos volver a conversar más adelante de estos y otros temas importantes en materia de economía. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gracias. Vamos a una breve pausa y ya que hemos hablado de lo que pasa en la economía ecuatoriana, cuando volvamos estaremos conversando de qué ocurre en la economía norteamericana a propósito de la ley más grande y hermosa, como la calificó el presidente norteamericano Donald Trump, a la ley presupuestaria que fue aprobada por el Senado y que ya está vigente. ¿Qué repercusiones tendrá en la economía del país más importante del mundo y de